El mes se pasó súper rápido. Esta es la última semana, no, la penúltima semana de febrero y estamos avanzando aceleradamente en este nuevo año. Hoy vamos a ver el segundo tema de esta serie que empezamos la semana pasada y es acerca de ser perseverantes. Y la semana pasada el pastor nos enseñaba acerca de ser enseñados. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto la semana pasada, así que si tiene ahí su cuaderno para anotar, su Biblia, vamos a empezar. Y decíamos en el principio del tema anterior de la semana pasada que todos comenzamos en un nivel de fe, todos comenzamos en un nivel espiritual, pero ese no es el lugar en donde nos tenemos que quedar, gracias, sino que es el lugar de inicio, es el inicio. No sé cuántos de aquí les gusta salir a correr o cuántos han participado en carreras o competencias, pero el punto de partida es eso, solamente el punto de partida. Hay una meta a la que tenemos que alcanzar, hay una meta a la que tenemos que llegar. Y decíamos la semana pasada que todo hijo de Dios debe de correr esta carrera de fe. Todos comenzamos con un nivel espiritual, pero la idea es llegar a la meta. Y la pregunta es, ¿cuál es esa meta? Y lo encontramos en Romanos 8, del versículo 28 al 29. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo como hijos de Dios? Llegar a ser como Jesús. A ver, mira a la persona que está a tu lado por un par de segundos. Dime, ¿se parece a Jesús? ¿Más o menos? ¿Sí se parece? Por la barba seguro, ¿no? Pero ¿se parece a Jesús esa persona que está a tu lado? Porque esa es la meta de todo hijo e hija de Dios, ser como Jesús. Y mira, la palabra dice para que Jesús llegue a ser como el hermano mayor de todos nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios, nos decimos hermanos, hermanas. Pero el objetivo de nuestra vida, la razón por la cual estamos todavía aquí en la tierra es una sola: para ser cada vez más como Jesús. Ese es el objetivo de nuestra vida. Y vimos la semana pasada el ejemplo de Timoteo. Y vimos cómo de creyente pasó a ayudar a Pablo y cómo el ejemplo y la enseñanza de su madre y de su abuela influyeron tanto en su vida que él llegó no solamente a ser un creyente, sino él llegó a ser pastor de una iglesia, de la iglesia de Éfeso. Y ahí vemos la influencia que hay de la enseñanza en casa. ¿Cuántos de los que están aquí, quizás sus papás fueron cristianos, o sus abuelos, o alguien por allí te compartió el evangelio? Mira cómo llegó hasta ti. Y si usted tiene hijos, familia o descendencia y ha compartido el evangelio, mire cuán importante es la influencia de la enseñanza y el ejemplo que dan los padres. Y vimos, por último, que hay una clave para poder perseverar en este camino de fe y llegar a ser como Jesús. Y es tener un corazón enseñable, es decir, un corazón que acepta las correcciones, un corazón que quiere aprender. Un corazón enseñable es la clave para poder llegar a ser cada vez más como Jesús. Porque ¿cuántos de los que están aquí ya son perfectos? Todavía, ¿verdad? ¿Cuántos estamos en ese proceso de perfección? Amén. ¿Cuántos estamos lidiando con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, con nuestra manera quizás de sentir y de expresar lo que sentimos? Todos en este lugar, hombres y mujeres. Así que si queremos llegar a ser como Jesús, la clave es tener un corazón enseñable. Entonces, habiendo visto eso la semana pasada acerca de la importancia de ser enseñados, hoy vamos a hablar de un proceso importante dentro de este camino de aprendizaje y es el discipulado. Por eso el principio en esta mañana es: el discipulado es más que recibir información, es recibir la vida de Cristo a nosotros. Voy a repetir una vez más porque detrás de estas pocas palabras hay muchas profundidades de verdad que necesitamos nosotros que esté bien sembrado en nuestro corazón. El discipulado es más que recibir información, es recibir la vida de Jesús, la vida de Cristo a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Discipulado no es el proceso como cuando decimos ya se abrió discipulado 1, eso no es discipulado, es parte del proceso. Pero el discipulado no habla de manuales, no habla de solo saber teoría o saber información,
no habla de cuánto memorizado tienes los versículos. El discipulado bíblico habla de que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19 dice, y esto lo hemos visto en el TCP, Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia y dice: oh mis queridos hijos, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en ustedes. Pablo estaba diciendo: Cristo tiene que ser formado en ustedes, y mientras sea así, yo voy a seguir enseñándoles, yo voy a seguir hasta llorando por ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la iglesia de Galacia? Estaban todavía luchando entre: ¿es la salvación por obras? ¿Es la salvación por fe? Tenían algunas ideas equivocadas y Pablo estaba que les decía, ¿no? Siento dolores de parto, decía, voy a sufrir estos dolores hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Sabes? Filipenses 1:6 nos recuerda una promesa. Y Dios dice que, bueno, eso lo dice Pablo, obviamente Dios a través de Pablo, de que toda obra que Dios ha empezado en tu vida no lo va a dejar a medias, sino que lo va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Cristo vuelva. Así que si tú estás lidiando con tu carácter, aún te cuesta ser paciente, aún lidias con, no sé, quizás con la lengua, con el chimichimi por allí, va a seguir siendo hasta que Cristo vuelva. Si todavía sigues lidiando con la paciencia, va a ser hasta el día en que Cristo vuelva. Hasta que Cristo sea formado por completo en ti. Ese es el proceso de discipulado. Como dice allí, es más que recibir información. A veces pensamos que el discipulado es solamente entrar en un curso, llevar los 5 manuales que antes teníamos, ahora son los manuales incluso más cortos. Yo incluso hasta llevé discipulado 1 a 1, me acuerdo. Y no se trata de eso el discipulado, sino de que Cristo sea formado en nosotros. Tiene que ver con que cada vez haya menos de ti y cada vez haya más de Cristo. Por eso les decía, mira a la persona que está a tu lado. ¿Se parece a Cristo? ¿Se parece a Jesús? ¿O no se parece a Jesús? Cristo necesita ser formado en nosotros. Y esto no nos habla de conocimiento, el discipulado habla de carácter. Hay muchas personas, y eso lo hemos podido ver en Madurez, que hay muchas personas que pueden tener muchos años en la iglesia, pero aún no tienen un carácter formado. Porque de nada sirve que uno tenga 30, 10, 20 años en la iglesia y que hayas llevado todos los cursos, si todavía, por ejemplo, no aprendiste a perdonar. Eso habla de tu carácter. Nuevamente, el discipulado es más que información, es la formación de tu carácter. La pregunta sería, ¿cómo es tu carácter? Eso que tú muestras en casa, porque aquí todos somos angelitos de Dios, la luz nos alumbra, el aire nos da, sonreímos, decimos buenos días hermano, buenos días hermana, pero en casa, pero en el micro cuando estás subiendo y no te dan espacio, cuando en el mercado te quieren cobrar más, allí se evidencia el carácter de Cristo. Y como lo dijo Jesús en Mateo 16:24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Nuevamente, el discipulado se trata de menos de nosotros y más de Cristo, de aprender a negarnos a nosotros mismos, a nuestro criterio, a lo que nosotros creemos que está bien o como debe de ser para que se haga a la manera de Dios. ¿Y qué es un discípulo? Es un aprendiz. Pero en el griego, cuando encontramos discípulo en la Biblia, no habla solamente de alguien que es alumno o aprendiz, sino habla de alguien que se adhiere, esto es, se pega tanto a su maestro, que la manera de ser del maestro también es la manera de ser del alumno. Y esto pasa mucho en el colegio. ¿Cuántos nos ha pasado que hay cosas, hábitos, palabras que nos han quedado de nuestros amigos? Y pronto tú has dicho una palabra y dices, esta palabra no es mía. Ay, ya sé, le escuché a tal persona decir. Porque hay mucha influencia en el aprendizaje. De igual modo, el discípulo se adhiere completamente a la enseñanza de su maestro, haciendo de las enseñanzas de su maestro su regla, su manera de vivir. Por eso algo que decimos como cristianos es, cuando estés pasando por diversos problemas o circunstancias y no sabes qué hacer, hay una pregunta que te puede ayudar. ¿Cuál es? ¿Qué haría Jesús? Siempre decimos eso, siempre enseñamos eso, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Ponte a pensar, ¿qué haría Jesús en tu situación?
¿Qué haría Jesús cuando ve injusticia? ¿Qué haría Jesús cuando alguien quizás te está traicionando o te está ofendiendo? Cuando alguien te lastima a propósito, ¿qué haría Jesús? Y esa respuesta nos ayuda a saber qué tenemos que hacer. Un discípulo entonces es un seguidor de Cristo. La pregunta es, ¿seguidor de quién eres? Porque podemos ser seguidores quizás de buenas enseñanzas, de buenas prácticas. Podemos ser seguidores de alguien en Facebook, en Instagram, ahora es tan común, ¿verdad? Yo sigo al pastor tal, a la pastora tal, yo sigo a tal equipo de música, etcétera. Y seguimos a un montón de personas. Pero a quien tenemos que seguir antes que a cualquiera es a Jesús. A Él tenemos que seguir. Así que para poder avanzar yo quiero hacerles una pregunta y quisiera que puedan pensar en la respuesta de esta pregunta a lo largo de esta mañana. Y es, ¿qué tipo de discípulo eres? No lo respondas ahora, pero quiero que lo pienses. ¿Qué tipo de discípulo soy? ¿Soy de esos discípulos que quieren aprender? ¿Soy de esos discípulos que realmente sigo a Jesús? ¿Soy de esos discípulos que abandonan a Jesús? Ustedes saben que la palabra nos enseña que Él tenía un montón de seguidores, pero llegó un momento en su vida donde varios lo abandonaron y solamente se quedaron esos 12. ¿Qué tipo de discípulo soy? Porque la respuesta a esa pregunta va a determinar cuánto de Cristo hay en mí hoy. Cuánto de Cristo se ha formado en mí hoy. Así que mientras vamos a ir aprendiendo, en esta mañana yo quisiera que puedas preguntarte eso. ¿Qué discípulo soy? Y hoy día vamos a aprender a través de la vida de Pedro. Y queremos mencionar dos cosas antes de ir como a profundo en la vida de Pedro. Y lo primero es que al igual que Pedro, todos hemos sido encontrados en un estilo, en un trasfondo de vida. Jesús llegó a nuestra vida en un momento en específico. Algunos los encontró ya casados, otros solteros, otros con hijos, sin hijos. Jesús llegó en un momento específico en tu vida. Y así fue en la vida de Pedro. Lo encontró cuando él estaba echando la red, recogiendo, ya saben, en ese momento en que él había estado toda la noche y no había recogido absolutamente nada. Lo encontró a Pedro siendo un pescador. Estaban echando la red al agua, estaba trabajando, estaba junto a su hermano. Y la palabra nos enseña que había estado toda la noche intentando recoger algún pescado. ¿Y qué pasó? No habían recogido absolutamente nada. Jesús le dice, préstame tu barca, quiero a través de esa poder compartir y evangelizar. Termina de evangelizar y Jesús le dice, ahora anda a lo profundo, echa tu red y van a salir peces. Y Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado intentando pescar. En otras palabras le estaba diciendo, ¿quién sabe más de pesca, tú o yo? No, pero Pedro sutilmente le decía, toda la noche hemos estado pescando, pero si tú lo dices, pues lo voy a hacer. Y la palabra nos enseña que ese fue el milagro increíble que se dio, que un montón de peces llenaron la red, o sea, al revés, ¿no? En vez de que la red pueda capturar los peces llenaron la red tanto que la barca estaba por romperse. Y Pedro tuvo que llamar a otros, vengan, ayúdennos. Y toda una cantidad enorme de peces salió en esa vez, en esa pesca abundante. Todo lo que usted y yo conocemos es útil dentro del reino de Dios. ¿En qué momento de su vida Jesús lo ha encontrado? Quizás ya siendo profesional, algunos quizás, como dije, ¿no? Ya casados. Todo lo que hemos pasado es útil en las manos de Dios. Todo lo que usted sabe. ¿Qué le dijo a Pedro? No tengas miedo, yo te haré pescador de hombres. No le dijo, yo haré de ti un carpintero, yo haré de ti un evangelista, sino un pescador de hombres. Porque Dios puede utilizar todo aquello que hemos pasado, aún entre lo bueno y lo malo, para su reino, para su servicio. Así que tu profesión puede ser usada en las manos de Dios para el evangelio, para servir a Dios. Dentro del reino de Dios hay un lugar para ti. Todo en nuestra vida termina siendo preparación. Todo en nuestra vida termina siendo preparación. Y otro punto más, el Señor Jesús nos llamó para ser alguien y hacer algo que jamás nos imaginamos. Cuando Pedro vio por primera vez a Jesús, no se imaginaba lo que iba a suceder mucho tiempo después. Pero así es Dios, y la palabra es verdad cuando dice que Dios tiene planes mucho más altos
que los nuestros, y que sus planes son planes de bien y para nuestro bienestar. Y es lo mismo que hace Jesús y que hizo Jesús con Pedro, y también lo va a hacer contigo. Nuevamente decíamos, no todos hemos iniciado en un nivel espiritual y Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual, pero va a depender de nosotros. Jesús le dijo: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Ese sígueme era el llamado a Pedro: sígueme. Y la palabra nos enseña en el versículo 20 de Mateo 4, dice: lo dejaron todo y se fueron con él. Dejaron la barca, dejaron la red y se fueron con Jesús. Ese es el costo del discipulado: aprender a dejarlo todo para decidir seguir a Jesús con todo lo que somos. Un discípulo de Jesús asume el costo, lo deja todo. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejarlo todo? A dejar tu casa, tu carro, tus posesiones. ¿Cuántos harían lo que hacía la iglesia en ese tiempo? Dice que vendían sus casas y el dinero lo daban para las misiones. Yo les pregunto, ¿cuántos les ha costado construir su casa? Tan solo con comprar el terreno, ¿no? Y luego su casa. ¿Lo venderías? ¿Lo darías todo? Dice no. Porque es difícil, ¿verdad? Dejarlo todo. Pero a veces ese dejarlo todo no solamente quiere decir tus posesiones. A veces ese dejarlo todo quiere decir tu carácter. Dejarlo todo quiere decir incluso ese orgullo, esa falta, esa herida que te dejaron. Es soltarlo, es dejarlo todo. Pedro era pescador, pero terminó siendo apóstol. Si leemos 1 de Pedro 1:1, él se presenta a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo cambió la vida de Pedro? De no solamente ser alguien que se encontraba pescando en Galilea, sino a ser apóstol de Jesucristo. Y sabes, Jesús hace eso con nuestras vidas. Nuestros ojos son muy limitados y quizás el sueño que tú tienes está anclado aquí en lo terrenal, pero lo que tiene Jesús para tu vida va mucho más allá de lo terrenal y de lo finito. Jesús lo que tiene para ti es una visión de lo eterno. Yo imagino que el sueño más alto de Pedro, seguramente en ese tiempo y por las condiciones o la situación socioeconómica en la que vivía, a lo más me imagino que él deseaba o pensaba que iba a alcanzar ser el mejor de los pescadores, y hasta ahí podía llegar, no más que eso. Pero ¿qué hizo Jesús de Pedro? Alguien que aún incluso con su sombra sanaba, que hablaba y evangelizaba y se convertían 3,000 personas. Alguien que llegó a predicar a judíos y no judíos. Llegó mucho más alto de lo que él se pudo haber imaginado. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, amada iglesia. No solamente tenemos que enfocarnos aquí en lo terrenal. Está bien que tengamos sueños, que tengamos metas. De hecho, necesitamos tener sueños y metas. El ser humano necesita motivaciones para poder avanzar y perseverar y ser cada vez mejor. Pero hay mucho más que eso. Así que mi oración por ustedes es que Dios abra los ojos de su entendimiento para que puedan ver más allá de lo terrenal y puedan ver aquello que Dios tiene para ustedes. Al igual que nosotros, Dios nos encontró en un punto de nuestra vida y desea llevarnos a otro punto, y este es ser como Jesús. Y detrás de esto está esta verdad que les decía, de que Dios tiene planes para nosotros, un propósito eterno, como dice en Efesios 2:10, planes desde antes del que el mundo existiera. Y a cada uno de nosotros nos ha dado un don único. Hay algo especial en ti que no lo puede repetir la persona que está a tu costado. Así que necesitamos despertar a esa verdad. A través de la vida de Pedro vamos a ver el siguiente principio: que nuestro caminar con Dios no solo es para vivir siendo perdonados, sino para que la nueva persona que somos en Cristo gobierne nuestra vida. Ya no solo somos cristianos porque nos han perdonado, no solo porque Dios perdonó nuestras faltas, sino que ahora estamos llamados a ser una nueva persona en Cristo. Y esta identidad de ser nuevos gobierna nuestra manera de vivir, debe de afectar, influir la manera en cómo nosotros vivimos. Esto es, el discipulado nos llama a salir de nuestra comodidad de solamente saber, ay, Dios me perdonó, Dios me ama,
a pasar a Señor, aquí estoy y quiero servirte. Lo que acabamos de cantar hace un momento. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti. De eso se trata. Ya no solo de decir, gracias Dios, me perdonaste, chévere, y me voy. Sino, Señor, me perdonaste, ¿qué quieres de mí? Aquí está mi vida, aquí estoy. Estoy lista, estoy dispuesta, estoy dispuesto a vivir para ti. Son dos personas diferentes. Alguien que vive agradecido, que no está mal, está bien, y alguien que vive comprometido con la causa de Cristo. Alguien que no solamente dice gracias Señor y asisto los domingos, sino alguien que dice Señor, estoy aquí, ¿cómo puedo servir a la iglesia? Que no busca solamente ser parte de un ministerio, sino que busca servir a Cristo. Y si eso implica ser parte de un ministerio, chévere, pero no necesariamente a veces va a ser así, porque todos tenemos diferentes responsabilidades, horarios, edades, y a veces es difícil para algunos. Pero el corazón de un servidor se nota en la disposición. Por eso es que este principio que estamos compartiendo es lo mismo que se vio reflejado en la vida de Pedro. Nuestro caminar con Dios no puede tratarse solo de saber que somos perdonados. No podemos conformarnos solo con, en teoría, saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que debe de haber una respuesta. Somos una nueva persona en Cristo, y es esta identidad la que nos conduce a una nueva manera de vivir. 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En otras versiones dice, todo aquel que está unido a Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que hay un nuevo tú hoy, aquí. La pregunta es, ¿en qué temporada estás viviendo? ¿En ese nuevo tú o en ese antiguo tú? Hay una nueva Angélica, y en esa nueva Angélica tengo que vivir. No puedo vivir en la antigua Angélica, y es lo mismo en tu caso. ¿Eres un discípulo que refleja esa nueva persona? ¿Eres un discípulo que refleja que eres ese nuevo tú? ¿O sigues viviendo como antes? ¿O sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes? ¿O sigues pensando como antes pensabas de ti y de los demás? ¿Estás viviendo en ese nuevo tú? ¿Cuántos hemos orado y deseamos cambiar áreas de nuestra vida? ¿Cuántos quizás hemos dicho en oración, Señor, ya no quiero ser así, quiero hacer de esta manera, cambia mi manera de hablar o cambia mi manera de reaccionar? Y hemos querido cambiar. Ese es un anhelo del nuevo tú. Necesitamos dejar que sea el Espíritu Santo quien nos transforme, cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado. Acuérdate y di tu nombre. Mi antiguo, a ver, ¿quiénes vemos por aquí? Mi antigua Damaris, mi antigua Catherine, mi antigua yo ha sido crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso decía hace un tiempo, desde el inicio, ¿no? ¿Ves a Cristo en la persona que está a tu costado? ¿Ves a Cristo o no ves a Cristo? El discipulado es la evidencia de que Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo manifestamos que Cristo vive en nosotros? Con nuestras palabras, con nuestras reacciones, con las decisiones que tomamos. Todo en nuestra vida debe reflejar a Cristo, porque como dijo Pablo, ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. ¿Qué diría tu vecino de ti? ¿Ve a Cristo en ti? ¿Qué diría tu mejor amigo o tu mejor amiga de ti? ¿Que eres como Jesús? ¿Que eres esa nueva persona? El problema es que muchos de nosotros estamos todavía esclavizados a nuestro antiguo yo, a nuestra antigua vida. Y sabes, quien está detrás de eso es el enemigo. Él desea que tú y yo vivamos esclavizados del pasado, como que nos sostiene de un lado y no podemos avanzar. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú vivas como si nada hubiera pasado en tu vida. Pero hay algo grandioso que ha sucedido en tu vida y que quizás tú y yo no lo vemos porque físicamente seguimos siendo los mismos. Pero te cuento que si tú tuvieras lentes espirituales te darías cuenta que en ti hay una nueva criatura, que ya no eres tú más el que vive, tú ya has sido crucificado.
Es Cristo quien ahora vive en ti. Pero va a depender de ti tomar la decisión de vivir cada vez más como Jesús. Y vamos a ver el proceso que sucede en todo hijo de Dios. Y hay como 5 niveles, vamos a decirlo así. Y el primero es cuando hemos sido no creyentes. Nunca habíamos escuchado, o quizás sí, pero no nos interesaba quizás tanto, no nos llamaba mucho la atención. Una etapa antes en nuestra vida de escuchar por primera vez la palabra de Dios. Luego viene la etapa en la que somos creyentes. Romanos 2:13 dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. ¿Cuándo fue ese primer momento donde empezaste a recibir la palabra de Dios? Antes quizás ni lo habías escuchado, ni sabías quién era Dios, ni sabías quién era Jesús, o quizás sí, pero solo oídas. Y como dice ahí en Romanos, escuchar la ley no nos hace justos, sino creer, obedecer. Y ese es el segundo paso, cuando pasamos de oyentes a creyentes. Ya no solo es que he oído, sé, conozco, he visto todas las películas de Jesús en Semana Santa, ya no solo es eso, sino es que ya crees, ya tomaste la decisión, ya reconociste que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Ese paso es pasar de oyentes a creyentes. El discípulo es otro paso más, como dice en Lucas 14:27. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y ese paso es cuando tú reconoces esto. Ok, Jesús es mi Salvador, dio su vida en la cruz, pero ahora ¿cuál va a ser mi respuesta? Rendirme a Él. Él va a ser ahora mi Señor. Entonces tú decides, voy a seguir a Cristo, porque discípulo es eso, es seguidor. Es cuando tú decides, voy a seguir a Cristo. Y luego el siguiente paso es ser servidor. 1 Corintios 4:1 dice: así que Apolo y a mí, considérennos como simples servidores de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Pablo estaba diciendo: nosotros solamente somos servidores, simples siervos de Cristo. Y es la disposición de tu corazón a servir a Dios. Ya no solo voy a seguir a Jesús, sino aquí está mi vida, aquí está lo que conozco, aquí están mis talentos, aquí está mi don para servir a Dios. Ese es el paso de discípulo a servidor. Y por último, de servidor a ministro, y es como está en Efesios 4 del 11 al 13, cuando cada uno ha encontrado su lugar en Cristo y empieza ya a servir en la iglesia, de modo que ahora eres de bendición para otros, de modo que ahora tú estás enseñando incluso a otros. Eso que tú aprendiste, ahora tú lo estás enseñando. ¿Cómo lo vi o cómo lo he vivido yo en mí? De la siguiente manera. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis abuelitos siempre me contaban las historias de la Biblia y siempre estaba en el punto 1, oyente. Conocí un montón de historias, sabía algunos versículos. Me acuerdo que el primer versículo que me memoricé, como seguramente todos nosotros, Juan 3:16. Me acuerdo que mi tía me dijo: ¿cómo es posible? Tú tienes que saber este versículo. Sin este versículo no sales de casa. Yo tenía que aprenderme este versículo. Así que todos empezamos ahí. Yo empecé allí. Crecí escuchando las historias y el evangelio. Pero pasé a creyente en un momento de mi vida, cuando entendí, como todos nosotros seguramente aquí, que necesitaba un Salvador, que era pecadora y necesitaba un Salvador, que necesitaba a alguien que dé su vida en la cruz por mí, que no bastaba con mis fuerzas humanas, que yo jamás podría ser hija en mi fuerza, sino solo a través de Cristo. Cuando hubo esa convicción de pecado, la palabra nos dice eso, que el Espíritu te da convicción de pecado, juicio y justicia. Llega un punto en tu vida donde eso se vuelve realidad. Porque yo había aceptado a Jesús en la escuela dominical, sí, varias veces. Pero llegó un punto en mi vida donde entendí que yo necesitaba un Salvador. Y fue allí donde recibí a Jesús como mi Salvador y como el Redentor de mi vida. Y estaba feliz porque sabía que había sido perdonada y era hija de Dios. Pero más adelante llegó otro punto en mi vida donde dije: Señor, gracias por todo lo que has hecho conmigo, que no lo merecía. Aquí está mi vida. Recuerdo que estaba en mi habitación y estaba escuchando esta canción que se llama Perfume a tus pies, y a través de esa canción Dios habló a mi corazón y me hizo entender que mi vida era de Él. Y desde allí yo dije: todo lo que soy, con estudios, sin estudios, con trabajo, sin trabajo, todo lo que soy va a ser
para Dios, voy a vivir para Dios. Así eso significa que tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga estudios, mi vida es para Dios. Y allí empezó el discipulado, porque en mí estuvo ese deseo, entonces creció ese deseo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y empecé en preencuentro, luego pasó encuentro, luego posencuentro, luego escuela ministerial. No llegué a escuela ministerial 2, ahora que lo pienso, solo hasta la 1, pero en ese tiempo había hasta la 2. Yo he sido de las que también, varios de ustedes seguramente deben de haber vivido esa etapa en donde cerraban la puerta y tú tenías que correr para poder entrar y alcanzar tu prédica y todo. Yo también he vivido esas temporadas. Un poquito ya de esas, casi los últimos años de eso. Pero sí, también empecé ese proceso de discípulo. Empecé en mi hogar. Me acuerdo, Carito era mi líder de hogar, Carito Meléndez. Era hermoso el hogar, era súper divertido, gracioso, era muy bueno. Fue un tiempo muy bonito. Ese fue mi tiempo de discipulado y hasta el día de hoy. Porque nunca vamos a dejar de ser ovejas. Toda la vida vamos a ser ovejas. Usted puede ocupar un cargo, una responsabilidad, ser líder, pastor, evangelista, servidor, pero nunca deja de ser oveja. Toda la vida somos discípulos de Jesús. Nunca nos olvidemos de eso. Y así ingresé y empecé en este proceso que tenemos en la IB Callao. Pasó el tiempo y ya luego de discípulo empecé a ser servidor. Yo me acuerdo que empecé en el ministerio de niños. Hacíamos coreografías, empecé primero como ayudante de un maestro del Salón Rojito, si mal no recuerdo, que eran los más pequeñitos, ayudando poniendo los colores, poniendo las hojitas. Pasó el tiempo y ya no solo ayudaba, sino dictaba las clases y tenía que cortar los dibujitos, porque ustedes saben, los niños son más visuales, ¿no? Y tenías que dibujar, hacer la voz de león y así para que los pequeñitos presten atención. Y me gustó esa etapa, porque allí aprendí que me gustaba mucho enseñar. Ahí me di cuenta que me encantaba enseñar. Pero no todo el tiempo estuve en niños. Pasó un tiempo luego y empecé luego en alabanza. ¿Cómo llegué a alabanza? Eso fue algo así como que de chiripazo se diría. Recuerdo que estaba en una clase un sábado, un domingo de discipulado y subieron el pastor Joel y Kelly y dijeron, vamos a hacer audiciones, ¿quiénes quieren inscribirse? Y en ese tiempo yo me senté al costado de una amiga que se llama Mildred y estábamos jugando, chacoteándonos y yo le decía, ya, inscríbete. Y yo, por fastidiarla, hice que la inscribieran y ella hizo que me inscribieran a mí. Así que al siguiente sábado teníamos que venir a la audición. Ella nunca vino. Yo sí vine, yo estuve paradita que dije, ¿qué he hecho? Soy la única aquí. Dije, ¿y ahora qué canto, Señor? ¿Qué canto? Porque teníamos que audicionar. No recuerdo cómo se llamaba el que nos... ya me acordé su nombre de quien nos hizo. No puedo decirlo, pero bueno. Era una persona súper seria que me daba miedo. Y yo me acuerdo que audicioné con la canción Te doy gloria. ¿Cómo habré cantado? La verdad no lo sé. Luego empezó a tocar el teclado, dijo, a ver, canta estas notas. Y yo en mi mente, ¿notas? ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo no sé qué hice, pero hallé gracia porque permitieron que pudiera pasar a los ensayos. Y de verdad, hermanos, cada sábado era un martirio en esos ensayos, porque el profesor era bien exigente y nos enseñaba arreglos. Y yo decía, cada sábado me iba de la clase diciendo, no voy a volver el próximo sábado. Y yo volví el próximo sábado. Y así empecé en el ministerio de alabanza. Pasó el tiempo y participé de Misión Invasión. Me acuerdo mucho de eso, 2015. Fuimos a una parte de Cajamarca, a mí me tocó ir a Agua Blanca, evangelizamos y participamos y fue allí donde conocí, mira, ya tenían tantos años y no conocía al pastor Daniel, hasta que pasé a Misión de Invasión. Allí recién lo conocí más y me invitó a ser parte del ministerio de adolescentes. Pasó un tiempo, casi 1 año y medio, 2 años, y empecé a servir más, a predicar en 3A por primera vez, a servir en las alabanzas, y todo eso fue útil hasta ahora, actualmente sirviendo en el ministerio de jóvenes. Todo fue un proceso y cada parte de ese proceso fue importante para el día de hoy. ¿Ustedes creen que no me equivoqué en todo ese proceso? Un montón de veces, pero Dios fue puliendo carácter, fue puliendo mi manera de pensar, fue puliendo la manera en cómo yo me veía a mí misma. Fue un proceso. Ahora suena fácil contarlo en un par de segundos,
Pero fueron meses, días, años, donde Dios fue tratando con mi carácter, con mi manera de ser. Y aprendí dos cosas. Uno, que tengo el privilegio de servir. Y a todos los servidores que están aquí lo saben. Servir es un privilegio que no merecemos, que se nos da por gracia. Es la oportunidad que tenemos de decirle: gracias, Señor, te amo por todo lo que tú has hecho por mí. Y lo segundo que aprendí es que de nada sirve hacer las cosas hacia afuera si en el corazón no hay una buena actitud. El mejor servicio que podemos ofrecer empieza aquí adentro. Cuando nadie te ve, cuando no estás aquí delante cantando o ensayando, sino cuando estás allí en tu casa, en tu habitación. El corazón le da valor al servicio que damos. Y de allí el paso a ministro de la palabra. Yo sé que me falta un montón y yo entiendo que aún necesito seguirme preparando para poder enseñar la palabra, pero entiendo ahora más que antes que es el llamado de Dios para mi vida, y ese llamado implicó hacer sacrificios, dejar ciertas cosas. Ya no sirvo en el ministerio de niños, lo tuve que dejar hace bastante tiempo atrás. Y yo recuerdo que en mi última conversación con la persona encargada, yo le dije: sí, yo solamente quiero que me des un tiempo para poder enfocarme en este nuevo ministerio y luego voy a regresar. Bueno, hasta el día de hoy creo que me sigue esperando, porque es así, uno tiene que cerrar ciclos para iniciar otros. También cuando empecé Contraste, dejé el ministerio de adolescentes, pero luego volví, porque bueno, es el ministerio de mis amores, así que tuve que regresar. Pero tuve que dejar otras cosas, como por ejemplo el ministerio de alabanza, un ministerio que yo amo y que me sigue gustando y que me gusta mucho para servir a Dios. Pero tuve que empezar a dejar y decirle adiós a mis amigos para empezar a enfocarme más en el ministerio de Contraste, porque entendí que mi llamado es poder servir a otras vidas y enseñar la palabra. Y sabe, esto no es solo para mí, y no es el propósito que todos aquí seamos pastores o enseñemos la palabra así como el pastor Luis, que es un gran maestro. No, sino que todos nosotros necesitamos saber de palabra. La Biblia misma dice que todos tenemos que dar buenas respuestas a todo aquel que nos pregunta de nuestra fe. ¿Y cómo usted va a darle buenas respuestas si no sabe de la palabra? Por último, si usted sabe que tiene que ser como Jesús, pero no conoce a Jesús, ¿cómo lo va a dar a conocer? ¿Y cómo conocemos a Jesús? Leyendo la Biblia, estudiando la palabra. Todos aquí tenemos algo que enseñar. A veces tenemos esa idea equivocada que tengo que ser un líder o tengo que ser un maestro, tengo que estudiar, no sé, teología, escatología y todas las guías para poder recién enseñar. Todos en este lugar tenemos algo que enseñar. Dios ha hablado a tu vida, te ha dado promesas, te ha levantado en medio de las dificultades. Bien, desde allí puedes enseñar a otras personas. Lo mismo que tú has aprendido, eso tienes que compartir. Y vamos a ver esto en la vida de Pedro. Como decíamos hace varios minutos atrás, Jesús encontró a Pedro en pleno trabajo, en plena labor. No cuando Pedro estaba sentado en su casa sin nada que hacer, sino cuando estaba trabajando. Lo encontró siendo un pescador en Galilea. Y posiblemente, probablemente, no afirmativamente, sino probablemente, estaba en una buena posición económica. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenía una casa y tenía una barca. Y en ese tiempo, para ser pescador y tener estas dos posesiones, era porque seguramente estabas en una posición un poquito mejor que los demás. Marcos 1:29 nos habla de esto, que él tenía una casa. Y Jesús lo encuentra en ese momento. Ya lo he contado anteriormente, ¿no? Cuando habían estado intentando pescar algo durante toda la noche y no encontraron nada. Pedro era casado. De hecho, Mateo 8:14 nos habla de que Jesús fue a su casa y ¿a quién sanó? A su suegra. Y su suegra, una vez que la fiebre se le quitó, se paró y se puso a servir a todos. Así que Pedro era casado. Así que aquí no hay excusas que no, Dios solamente llama a los solteros. No, Dios llama también a casados, viudos, divorciados, todos entran en el paquete. Conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo: he allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y como Andrés era su discípulo, dijo: voy a seguir a ese que dicen que es el Cordero de Dios. Y fue Andrés quien pasó la voz a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y en ese primer encuentro Jesús le dice: tú eres Cefas o Simón, y ahora serás llamado Pedro, que significa
roca. Desde el primer momento, Jesús habló a la vida de Pedro diciéndole cuál iba a ser su destino. Quisiera que me puedan acompañar a Mateo 16, del versículo 13 al 20. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Jesús le reveló el destino y propósito a Pedro. Le dijo quién iba a ser él y lo que iba a hacer. No solo quién iba a ser, sino lo que iba a hacer. Jesús le dio propósito, le dijo quién era y lo que iba a hacer. Jesús le reveló todo. Pero así como Pedro tuvo muy buenos momentos, como cuando le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador, y allí es donde Jesús le dice: sígueme, yo te haré pescador de hombres. Tuvo muy buenos momentos, pero también tuvo varios desaciertos como tú y yo. Y vamos a ver en esta mañana rápidamente algunos de esos desaciertos que encontramos en la palabra de Dios. Y la primera de esas es que era un poco torpe de entendimiento. Vemos que junto a otros discípulos le dice a Jesús: explícanos mejor lo que quisiste decir delante de todos. Así como nosotros, cuando escuchamos quizás del diezmo por primera vez, cuando escuchamos acerca del perdonar 70 veces 7 y estábamos en nuestra calculadora haciendo cálculos, creyendo que era solo una respuesta matemática, pero aprendimos que no, que el perdón tiene que ver más que con una cifra, sino con un permanente y constante perdón. Igual Pedro así empezó, era un poco torpe de entendimiento. Y cuando Jesús habló acerca de lo que era impuro para el hombre, él le preguntó: Jesús, ¿puedes explicarnos qué quiere decir esto? Otro error de Pedro: se hundió en el mar. Ya saben, él vio, estaban todos los discípulos en la barca, Jesús les había dicho que se adelanten, y Jesús se había quedado solo en ese monte a orar, y luego va al alcance de ellos, y había una tormenta, una tempestad fuerte, pero Jesús estaba caminando sobre el agua. Y al inicio los discípulos se asustaron, gritaron: ¡ay, un fantasma! Y luego Jesús le dice: tranquilos chicos, soy yo. Entonces Pedro, el avesado, dice: Jesús, si eres tú, manda que yo camine y llegue hasta ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro: yo mejor que ustedes. Empieza a caminar todo seguro, da unos primeros pasos, y la palabra dice: hasta que de pronto miró al costado, escuchó la voz del viento, escuchó lo fuerte del viento y empezó a decir: ¿qué estoy haciendo? Y se hundió. Y en ese momento en que ya se estaba hundiendo, dijo: Señor, ayúdame. Y Jesús lo levanta y le dice: ¿tan poca fe tienes, Pedro? Él fue el que se hundió en el mar. Como quizás varios de nosotros que hemos empezado algo con fe y hemos dicho: Dios me va a ayudar en esto. Y de pronto se presenta una circunstancia, algo difícil, y dices: Dios ya no está conmigo. Nos pasa igual que Pedro. ¿Qué más pasó Pedro? Él habló por Jesús sin consultarle. Cuando los fariseos le preguntaron: ¿tu maestro también da impuestos o cumple con los impuestos? En vez de que Jesús respondiera, Pedro se le adelanta y dice: sí, mi maestro sí cumple con los impuestos. Habló antes de tiempo sin consultarle a Jesús, y luego tuvo que estar pescando un pez que iba a tener una moneda para pagar los impuestos. Fue aquel que reprendió a Jesús. El pastor siempre lo cuenta de una manera muy singular, ¿no? Dice que Pedro, como le dijo: te voy a dar consejería a Jesús. Le dijo: ven, te voy a dar consejería. ¿Cómo vas a hablar de que vas a morir delante de tus discípulos? Que eso nunca te suceda, encima dijo, ¿verdad? ¿Y cómo respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú quieres hacer los planes, pero los planes de Dios se harán.
Ese fue Pedro, el que reprendió. Y cuando hablamos de la palabra reprendió, hablamos de faltar el respeto. Le faltó el respeto a Jesús. Se olvidó que con quien estaba hablando era Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores. ¿Qué más hizo Pedro? En una falsa humildad rechazó que Jesús le lave los pies. Llegó un momento antes de la cena donde Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, tomó su toalla y empezó a lavar cada uno de los pies. Y cuando le tocó a Pedro, Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? No es posible. Y Jesús le dijo: tengo que hacerlo para que tengas parte conmigo. Y entonces Pedro dijo: ok, entonces no solo me laves los pies, lávame las manos, lávame la cabeza. Esa falsa humildad que detrás de eso esconde orgullo. ¿Qué más error cometió Pedro? Estuvo dispuesto a morir antes de negar a Jesús. Jesús dijo: todos ustedes, a sus discípulos, me abandonarán, me dejarán en el momento que más lo necesito. Y Pedro dijo: todos harán eso, todos te abandonarán, pero yo no. Todos te dejarán, pero yo no. ¿Y quién fue el primero que lo dejó y hasta lo negó? Pedro. Así que aunque él dijo en sus fuerzas que iba a estar dispuesto a morir, fue aquel que negó a Jesús. Usó su espada para defender a Jesús en el momento en que lo estaban arrestando y Judas viene y le da este famoso beso de Judas. ¿Qué hace Pedro por defender a su maestro? Saca su espada y encima con mala puntería le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Intenta defender, porque Pedro siempre fue impulsivo. Y esto nos habla, ¿y por qué es un error? Porque no estaba haciendo las cosas, no estaba permitiendo que se hicieran las cosas como Jesús había establecido, como Dios había establecido que se hicieran. Y por último, que ya lo hemos mencionado, negó a Jesús 3 veces. Y encima cada vez fue peor. La última vez fue con maldiciones y perjurios. Cada vez era peor. Así que Pedro era torpe de entendimiento, se hundió en el mar, hablaba por Jesús sin consultarle, lo reprendió. En una falsa humildad no permitió que le laven los pies, estuvo dispuesto, según él, a morir, pero en verdad lo negó encima 3 veces. Por todo esto podríamos decir que lo que habíamos leído antes de lo que Dios iba a hacer con Pedro, que le iba a dar las llaves del cielo, que iba a ser la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia, podríamos decir que Pedro lo merecía, que Pedro merecía ser aquel que tenga las llaves del reino. Merecía ser aquel que todo lo que ate aquí también sea atado en el cielo y todo lo que desate aquí sea desatado en el cielo. No merecía una oportunidad, no merecía la confianza de Jesús. ¿Usted confiaría en alguien que le niega? Porque bueno, se puede entender en alguien que te traiciona, pero alguien que te niega delante de otros, que diga: no, yo no lo conozco, no es mi amigo, no es mi amiga. ¿Tú confiarías en alguien así? Creo que no. Pero la vida de Pedro nos enseña que los errores no cambian el destino que Dios ha establecido para nuestras vidas. Aunque Pedro reprendió a Jesús, aunque lo negó 3 veces, eso no cambió el diseño y el plan que Dios tenía para Pedro. Y en Juan 21 se nos relata este encuentro entre Jesús y Pedro después de que Pedro lo negó. Si usted fuese Jesús, ¿qué hubiera sido lo primero que le hubiera dicho a Pedro? Yo creo que todos en nuestra lógica hubiéramos dicho: ¿por qué me negaste? Te advertí que me ibas a negar antes de que cante el gallo. ¿Por qué me negaste? Pero Jesús no preguntó por qué. No preguntó: oye, ¿por qué volviste a ser pescador? ¿Por qué volviste ¿por qué te alejaste de los demás? No le preguntó por qué hiciste, por qué te enojaste. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente: Pedro, ¿me amas? Y él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Nuestro Dios es súper detallista. ¿Cuántas veces le negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro que le amaba? 3 veces. Podríamos decir 1 por cada vez que él le falló. Cada vez que tú fallas, Jesús está preguntándote: ¿me amas? Mira, que no te pregunta: oye, ¿por qué no entendiste? Oye, ¿por qué fallas si sabes lo que tienes que hacer? Sino que Jesús te pregunta: ¿me amas? ¿Y sabes por qué? Porque un corazón que ama vuelve a intentarlo.
Un corazón que ama no es perfecto, porque Pedro, lo que Jesús hubiera pedido de Pedro es que nunca más se equivoque, pero no le pidió eso. Le dijo: ¿tú me amas? Ok, entonces apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. ¿Me amas? Demuéstralo. ¿Me amas? Sigue sirviéndome. ¿Me amas? Persevera. Y al final de la conversación le dijo nuevamente: sígueme. La misma palabra que le había dicho por primera vez cuando lo vio. La primera vez que lo vio le dijo: sígueme. Y dice la palabra que Pedro lo dejó todo y le siguió. Pero después de que había fallado, seguramente Pedro ya no quería volver. Tenía miedo de seguramente a volver a fallar. Pero Jesús no se cansó en decirle: sígueme. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál fue el final de la vida de Pedro? Dios lo utilizó para llevar el evangelio a judíos y a no judíos. A judíos en el tiempo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre sus discípulos, dice la palabra que Él empezó con mucho denuedo y con mucha seguridad a predicar, tanto que 3,000 judíos creyeron en Jesús. Y no solo judíos, sino también a no judíos, como el caso de Cornelio, un centurión que recibió el Espíritu Santo, y en eso Pedro dijo: ahora entiendo que el evangelio no solamente es para los judíos, también es para los no judíos, es para todos. Así que Pedro fue un instrumento de Dios para llevar el evangelio a judíos y no judíos. Pero sabes, todo empezó con el discipulado. Todo empezó con reconocer que necesitamos más de Cristo y menos de nosotros. El discipulado no es ser mejor persona, y no es el objetivo de nosotros que seamos mejores personas, porque eso lo lograríamos humanamente. El objetivo del discipulado es ser cada vez más como Cristo. Que tu anhelo no sea: quiero ser una mejor persona, no, quiero ser más como Cristo. Es diferente, es totalmente diferente. ¿Se acuerdan de las preguntas que le dije al inicio? Quisiera que la pienses ahora. ¿Qué tipo de discípulo soy? ¿Qué tipo de discípulo estoy siendo? ¿Qué tipo de discípulo?